No siempre lo que ocurre el Día de Muertos tiene que ver con almas que regresan. O con espíritus buscando a sus seres queridos. Hay quienes aprovechan la oscuridad de esas noches para hacer algo muy distinto. Rituales, profanaciones, robos de tumbas, e incluso crímenes reales. Porque mientras unos prenden velas para honrar a los que ya se fueron, otros las usan para invocar lo que nunca debió regresar. En este video conocerás el lado más perturbador y documentado del Día de Muertos en México. Casos reales que fueron noticia, reportados por medios locales y nacionales. Y que demuestran que no todo lo que pasa en esas fechas tiene una explicación espiritual. Bienvenido a El lado oscuro del Día de Muertos. El primer caso en este top, tal vez no sea muy emblemático en el sentido de la fecha, pero sí deja ver que, no todo en estas fechas tiene que ver con espíritus y fantasmas, muchas veces son la falta de sentido común de las personas. Los grupos o simplemente las personas que nos rodean. Era la mañana del 1 de noviembre de 2024 cuando Alejandra Rivas, madre de 35 años, se levantó con la tranquilidad que alguna vez creyó tener en su vida, mientras su hija María José, de apenas un año, jugaba entre los juguetes que habían llevado desde su hogar en Tlajomulco, Jalisco. Ese día, como todos los años, el aroma a incienso y pan de muerto comenzaba a impregnarse en las calles, recordando a los vivos que los muertos nunca estaban demasiado lejos. Alejandra, consciente de que el Día de Muertos se acercaba, había planeado un viaje que cambiaría su destino y el de su pequeña para siempre, encontrar al padre biológico de María José, Mariano N. Un hombre que hasta entonces había permanecido ausente, ocultando la existencia de su hija a su otra familia. Con cada minuto que pasaba, la emoción de un encuentro que parecía tan esperado estaba teñida de un temor silencioso que Alejandra no podía dejar de sentir, un presentimiento que parecía decirle que nada sería como antes. Salieron de su hogar temprano, con el sol apenas iluminando los tejados y la brisa fresca acariciando sus rostros, llevando consigo la inocencia de la niña y la esperanza de una madre que quería reconciliar un pasado fragmentado. Durante el trayecto, Alejandra envió un mensaje a su mejor amiga, un mensaje que hoy pesa como una premonición: va a conocer a María José, pero me da miedo. Nadie sabía en ese momento que esas palabras serían los últimos rastros de su vida antes de desaparecer. Llegaron a Colima y se dirigieron a El Trapiche, un pequeño poblado que nunca sospechó ser escenario de un horror que resonaría más allá de sus calles. Allí, entre caminos polvorientos y casas que se alineaban como testigos mudos, se perdió toda señal de Alejandra y de María José, como si la tierra misma se hubiera tragado su existencia. La alarma se encendió en la familia de Alejandra, llamadas sin respuesta, mensajes que quedaban sin contestar, vecinos que aseguraban haberlas visto pasar por última vez, pero que no pudieron dar detalles precisos. La Fiscalía General del Estado de Colima inició la investigación, un proceso que rápidamente se tornó oscuro, doloroso y revelador de la brutalidad que podía esconderse tras lo cotidiano. Pasaron los días con la angustia convirtiéndose en un nudo imposible de deshacer en los corazones de quienes las amaban. Fue el 9 de noviembre de 2024 cuando, finalmente, la pesadilla se materializó. Los cuerpos de Alejandra y de María José fueron encontrados en un terreno baldío en El Trapiche. La comunidad, que aún celebraba el recuerdo de sus muertos con altares y velas encendidas, se vio confrontada por la violencia tangible y fría que no entiende de festividades. La fiscalía confirmó que habían sido asesinadas, y los rumores, que corrían más rápido que la verdad, comenzaron a señalar a Mariano N. como el responsable. Se decía que su intención había sido silenciar la existencia de su hija, un acto que combinaba el egoísmo más profundo con una violencia que desafiaba cualquier lógica. La detención de Mariano N. se produjo el 14 de noviembre, y con ella comenzaron a revelarse los detalles más aterradores del caso: videos, geolocalizaciones, entrevistas y evidencia que dibujaban un panorama donde la planificación y la intención maligna se entrelazaban con la rutina diaria de una madre y su hija, que solo querían encontrarse con alguien que formaba parte de su sangre. La indignación social creció, mientras los familiares y vecinos exigían justicia, y la cobertura mediática no dejó de difundir la noticia, resaltando la brutalidad del crimen y recordando a todo México la vulnerabilidad de muchas mujeres y niños frente a la violencia estructural que atraviesa al país. Hasta hoy,
El caso sigue resonando en la memoria colectiva, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por el recordatorio constante de que los momentos de celebración, como el Día de Muertos, pueden contrastar con el dolor más profundo cuando la vida se ve arrebatada de manera cruel e injusta. Las velas que se encienden en los altares no solo recuerdan a quienes han partido por causas naturales, sino también a quienes han sido víctimas de actos de violencia que desafían cualquier sentido de justicia o humanidad. Cada año, en el 1 de noviembre, quienes conocen la historia de Alejandra y María José recuerdan no solo la tradición, sino también la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la injusticia que puede acechar incluso en los momentos de mayor celebración y fe. La memoria de Alejandra y su hija persiste, viva en los relatos, en la indignación de quienes luchan contra la violencia de género y en la conciencia colectiva que clama justicia. Las investigaciones continúan, y aunque Mariano N. fue vinculado a proceso, el impacto social y psicológico de su crimen se mantiene latente, recordando a todos que detrás de cada desaparición y asesinato hay historias de amor, miedo, esperanza y una brutalidad que no puede ser ignorada. Cada noviembre, cuando los pueblos se llenan de flores, de luces y de aromas que evocan a los muertos, también se recuerda a quienes partieron de manera violenta, y se encienden velas en silencio por Alejandra y María José. Porque su historia exige ser contada y recordada, porque su tragedia no puede ser olvidada. Para nuestro segundo caso en este especial, nos adentramos en un hecho que ocurrió precisamente durante la celebración más sagrada y temida de México, el Día de Muertos. Un día donde familias se reúnen, honran a sus muertos y decoran las tumbas con flores, velas y recuerdos. Pero no siempre la muerte llega con calma. En Naucalpan, Estado de México, lo que debía ser un día de memoria se convirtió en una pesadilla imborrable. Era la mañana del 2 de noviembre de 2023, cuando cientos de familias llenaban el Panteón Parque Memorial. El aire estaba impregnado de aromas de cempasúchil, incienso y comida tradicional de las ofrendas. Niños corrían entre las tumbas, llevando a sus manos calaveritas de azúcar y papel picado que bailaba con la brisa. Adultos colocaban fotos, velas encendidas y recuerdos de quienes ya no estaban. Todo parecía un cuadro de solemnidad y respeto. Pero a las 10:40 de la mañana, ese cuadro se rompió en 1000 pedazos. Sujetos armados irrumpieron en el panteón. Testigos relataron que venían en motocicletas y vehículos, con armas largas listas para disparar. La primera ráfaga de balas llenó el aire de pánico. Gritos, estampidos de metal, vidrios quebrándose, y la muerte, silenciosa y fría, llegó para llevarse a quien menos lo esperaba. Francisco Javier N., un empresario de 41 años dedicado al blindaje de vehículos, fue el blanco del ataque. Murió instantáneamente en medio del caos. Su escolta y su esposa fueron heridos, y la confusión se apoderó de todos los presentes. Familias enteras huían entre tumbas y nichos, mientras niños lloraban y la tierra del cementerio se teñía de sangre. Los testigos describieron escenas que parecían sacadas de una película de terror. Una mujer relató cómo un niño cayó de espaldas entre las lápidas y se escondió bajo un altar improvisado. Un anciano comentó haber visto a los atacantes disparando con precisión quirúrgica, desapareciendo luego entre las calles aledañas, como si la tierra misma los hubiera engullido. La policía llegó minutos después, pero ya era tarde, el escenario estaba marcado por el horror. ¿Por qué sucedió esto justo en un panteón durante el Día de Muertos? La respuesta se encuentra en la violencia que azota a México, donde los grupos criminales no distinguen fechas ni lugares sagrados. Algunos informes sugieren que se trató de un ajuste de cuentas, vinculado a negocios previos de la víctima. Otros afirman que fue un mensaje de poder hacia otras personas en la región. Lo cierto es que el lugar elegido, el momento de la tradición y la brutalidad del ataque, crearon un contraste macabro que quedó grabado en la memoria colectiva. Los sobrevivientes hablan de un silencio que siguió al estruendo. Un silencio tan pesado que parecía envolver todo el cementerio. Muchos afirman haber escuchado, tras la balacera, murmullos extraños y pasos que no pertenecían a nadie. Voces de aquellos que ya no estaban, o quizá ecos del miedo que se impregnó en la tierra. Algunos testigos comentaron que al encender nuevamente sus velas, estas parpadeaban sin razón aparente, y una brisa fría recorría los pasillos como recordándoles que la muerte puede aparecer en cualquier instante, incluso en un día sagrado. La cobertura de este evento fue inmediata. Medios locales y nacionales documentaron la escena.
Fotos de las tumbas y los pasillos del cementerio con patrullas y ambulancias llegaron a los noticieros. Se entrevistó a familiares, a vecinos y a los pocos testigos que habían sobrevivido al caos. Cada relato confirmaba el mismo patrón: miedo, sorpresa y una violencia que no tenía justificación en un lugar destinado al descanso eterno. Pero no solo la muerte fue testigo de aquel 2 de noviembre. También quedó la sombra de lo inexplicable. Algunos familiares aseguraron haber soñado con la víctima días antes, y otros mencionaron haber visto luces extrañas entre las tumbas durante la noche. No eran imaginaciones, varios vecinos del lugar reportaron fenómenos similares, como si la tragedia hubiera abierto una puerta entre los vivos y los muertos. La línea entre lo real y lo sobrenatural se difuminó en el cementerio de Naucalpan. Analizando el contexto social, este hecho no fue un incidente aislado. Naucalpan y sus alrededores son territorio donde operan distintos grupos criminales. Ajustes de cuentas, extorsiones y enfrentamientos armados son tristemente frecuentes. Sin embargo, pocos se atreverían a irrumpir en un panteón lleno de familias en un día tan emblemático. La osadía de los atacantes refleja el nivel de impunidad y brutalidad con el que operan, recordándonos que la violencia no respeta tradiciones ni lugares sagrados. Testigos aseguraron que, después de la balacera, las familias regresaron al cementerio días después, intentando continuar con la celebración del Día de Muertos. Muchos dejaron flores y velas adicionales en memoria de la víctima y como muestra de resistencia frente al miedo. La tragedia se convirtió en parte de la historia viva del lugar, recordando a todos que incluso en las tradiciones más queridas, la vida puede ser frágil, y la muerte puede llegar sin previo aviso. El monólogo del terror, en este caso, no termina con el cierre de la investigación. El panteón sigue allí, con sus caminos y sus nichos, y con el recuerdo de aquel 2 de noviembre que mezcló lo sagrado con lo macabro. Los ecos de las balas y los gritos aún parecen resonar en las lápidas, recordando que en México, en el Día de Muertos, la vida y la muerte pueden encontrarse de la manera más inesperada. Así concluimos este relato. Un caso real, documentado por medios confiables, con testimonios de testigos y familiares, y que nos recuerda que la celebración de la muerte no siempre se limita a velas, flores y recuerdos. A veces, la muerte viene a recordarnos que está presente, incluso entre quienes creen que la tradición los protege. Para nuestro tercer relato, nos transportamos al corazón de una tradición, a un lugar donde la vida y la muerte se encuentran. Al cementerio. Al 1 de noviembre, cuando las familias acuden a reencontrarse con sus muertos entre flores de cempasúchil, velas que titilan y el aire impregnado de recuerdo. Pero esta vez, el ritual de memoria se convirtió en un descubrimiento inquietante. En el Panteón Municipal de Atlixco, Puebla, el 1 de noviembre de 2022, el silencio quedó roto. Los pasillos del camposanto amanecieron con visitantes que llegaban temprano, como cada año. Abuelas que llevaban agua bendita, niños que atravesaban entre lápidas con calaveritas de azúcar, adolescentes que tomaban fotos de sus ofrendas y el murmullo constante del viento entre nichos viejos. Era un día de tradición y memoria. A media mañana, sin embargo, la visita se interrumpió por un hallazgo que pocos podrían haber imaginado: un frasco, depositado sobre una tumba vacía, contenía un feto humano. Dentro de ese ser diminuto, un silencio eterno. Las familias se detuvieron, el murmullo cesó, y en su lugar, surgió ese otro murmullo, el del asombro y el espanto. Los trabajadores del panteón lo encontraron. Trabajaban limpiando tumbas, quitando hojas secas, preparaban el terreno para más visitantes. Uno de ellos, al levantar una manta que cubría la tumba, vio el frasco. Otra de sus compañeras lo describió más tarde así: era como si alguien lo hubiera puesto allí de propósito, lo dejó para que lo viéramos. Las autoridades fueron llamadas. En medio de la solemnidad del Día de Muertos, apareció lo que parecía un ataque a la paz sagrada. La policía acordonó la zona. Se hizo el levantamiento del cuerpo por el Servicio Médico Forense de Puebla. Las primeras noticias iban y venían: feto de aproximadamente 3 o 4 meses de gestación, sin identificar, sin reclamantes. Nada más que el frasco, la tumba vacía, el cementerio lleno de visitantes. Y el aire, más pesado que nunca. La certeza de la muerte contrastaba con el desconcierto de los presentes. ¿Quién lo dejó ahí? ¿Por qué justo ese día? ¿Por qué ese lugar? Las hipótesis comenzaban: abandono de un embarazo no deseado, delito en proceso de ocultamiento, incluso alguna acción ritual. Nadie lo supo con certeza.
Lo que sí quedó fue la sensación de que la tradición fue violada, la que dice, aquí recordamos a los que se fueron. Pero ese día, alguien decidió dejar ahí algo que no debía estar. Las familias que habían llegado a honrar a sus muertos retrocedieron. Algunos se fueron. Otros se quedaron, incómodos, con la mirada atenta a cada rincón del panteón. Los niños ya no corrían tan libremente. Las velas que encendían comenzaron a parecer pequeñas luces contra una oscuridad mayor. Un rumor circulaba, que se había visto una figura, entre los nichos, una silueta que no era visitante. Que al caer la noche, el viento pareció llevar un llanto apenas audible. Nadie lo reclamaría. Nadie lo reconocería. Ese 1 de noviembre de 2022 quedó marcado. Para las familias de Atlixco, para los trabajadores del panteón, para todos los que vieron la escena. Las velas, las flores, los altares, todo adquirió otra textura, la de la vulnerabilidad. Porque el cementerio, el lugar de descanso, mostró que no está a salvo de la brutalidad humana. Los datos fueron difundidos por medios locales, el hallazgo del feto en un frasco en el panteón, sin identidad. Fuentes oficiales dijeron que se investigaba. Pero al día de hoy, no se ha revelado públicamente quién era, ni quién lo dejó allí. El silencio oficial se convirtió en parte del misterio. Y para muchos, la pregunta quedó flotando en el aire, porque yo estoy aquí, recordando a mis muertos, y alguien aquí dejó algo para que yo lo viera. Ahora, imaginen la escena, tú, sola o con tu familia, caminando por el pasillo de nichos. Velas encendidas a los lados. El aroma del copal mezclado con el del incienso. De pronto, un frasco frágil, pequeño sobre una lápida. Y una presencia muda que te observa. Un silencio que pesa más que el viento. La tradición convertida en teatro de horror. Y luego, lo que sucede después, las familias regresaron los días siguientes con más cuidado. Pocos hablaban del hallazgo. Algunas mujeres dejaron flores adicionales sobre esa tumba vacía, quizás en señal de compasión, otras en gesto de protesta silenciosa. Los trabajadores del panteón cambiaron su rutina. Ya no limpiaban sin mirar detrás de cada sombra. Y las historias comenzaron a circular, vi al anochecer una sombra, la vela que encendí se apagó sin viento, escuché un llanto de bebé lejos. Relatos que podrían parecer imaginarios, pero que se apoyan en la tensión que quedó abierta en ese lugar. Este suceso, en tiempos del Día de Muertos, un momento en que recordamos a los muertos con amor y cercanía, nos recuerda que la muerte también puede irrumpir con brutalidad, sin invitación. Que los espacios que consideramos sagrados no están exentos de abandono, de violencia, de lo inexplicable. Que en medio de flores y luces, puede aparecer el horror. Y aunque no se sepa de quién era ese feto, ni quién lo dejó, la ausencia de respuestas se vuelve parte del espanto. Porque este caso no se resuelve con un nombre, sino que queda abierto, como una cicatriz en la tradición. Como un recordatorio de que la muerte puede reclamar presencia donde menos la esperamos. Así cerramos este relato. No con un juicio, sino con una pregunta. Una que se queda en el eco de las tumbas, de las velas que parpadean, de las pétalos de cempasúchil. Una que se dice en voz bajita, casi un susurro, ¿quién puso ese frasco? ¿Y por qué justo aquí? En este panteón. En este Día de Muertos. Estas son solo 3 de las historias que nos hacen pensar que esta fecha no es solo para recordar a quienes se fueron, ni para honrar su memoria, también nos recuerda que en el Día de Muertos, mientras unos celebran con flores, velas y ofrendas, otros viven tragedias, misterios y horrores que parecen imposibles. Y es que, en México, la línea entre la vida y la muerte, entre lo sagrado y lo macabro, puede ser más delgada de lo que creemos. Así que la próxima vez que visites un panteón, o enciendas una vela por un ser querido, recuerda, que no todos los ojos que miran entre las tumbas están muertos.